Entonces, una manera de ver es fijar un punto de observación y a través del punto de observación seguir digamos, este tipo de fenómenos a través de los años. Entonces, nosotros sabemos muy bien que Teotihuacán, por ejemplo, tiene una cierta orientación, y si vamos, ¿hay apuntador? ¿Tienen? ¿No? Sí. Sí. A ver, tú me entiendes. Entonces, podemos ver allí en el cuadro de la derecha, y obviamente también en la fotografía de Google, abajo, donde están la pirámide del Sol y la pirámide del Luna. Bueno, entonces si vamos a Teotihuacán y nos paramos sobre la pirámide del Sol, vamos a ver la pirámide de la Luna. Resulta que las cúspides de la pirámide del Sol y de la Luna definen un plano o una línea que nos está definiendo el meridiano de Teotihuacán. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros nos paramos en la pirámide del Sol, estamos viendo sobre la pirámide de la Luna el punto cardinal norte o bien el polo norte celeste. Entonces aquí está. Entonces si vemos hacia la Luna, estamos viendo el polo norte celeste. Si nos paramos acá y vemos hacia la Luna, arriba está la estrella polar actualmente. ¿De acuerdo? Y entonces cada día nosotros vamos a ver, o cada noche mejor dicho, vamos a ver ahí la estrella polar en nuestro tiempo. En el pasado, mientras les platico esto, espero que sí, bueno, en el pasado la estrella polar no estaba en el polo norte celeste. Entonces, dependiendo de la época en que nosotros nos refiramos, la estrella polar estaría dando vueltas. Si este es el polo norte celeste, entonces en la época teotihuacana, más o menos desde el año 100 antes de nuestra era, la estrella polar le daba vueltas al polo norte celeste. Y la distancia del polo norte celeste a la circunferencia era del orden de 15 grados, ¿de acuerdo? Y 15 grados no le suena a la orientación de Teotihuacán, esta dirección de 15 grados al este del norte. Entonces, aparentemente, una nueva visión que podemos tener para la orientación de Teotihuacán es precisamente que probablemente se orientaban los diferentes barrios con respecto a la estrella polar. Si nosotros nos paramos en la calzada de los Muertos y vemos nosotros hacia la pirámide de la Luna, nosotros en aquella época veríamos surgir del Cerro Gordo a la estrella polar. ¿De acuerdo? Entonces, eso es, digamos, un fenómeno astronómico que ahora no lo percibimos, pero sabemos que ocurría. ¿Sí? ¿Qué sentido tiene una orientación hacia la polar en el año 0, justo antes de nuestra era? Si esa estrella no es el norte, y es circumpolar en este cabo, que tal vez no pasa. O sea, ¿cómo surge esa idea? Bueno, sí, voy a regresarme uno. Espero que esta cosa. Bueno, entonces, antes de responder, les quiero pedir, por favor, fíjense bien en los diferentes barrios de Teotihuacán. Nos dicen que la orientación de Teotihuacán es de 15 grados y punto 5, o sea, de 15 grados 30 minutos. Pero, y esto es con respecto a la calzada de los Muertos, ¿de acuerdo? Entonces, esta orientación es de 15 grados con respecto al norte celeste. Pero si se fija en los barrios, estas barrios que son los apátrides, un elemento arqueológico estudiado por Jorge Angulo. Jorge Angulo es un querido amigo del instituto, y Jorge Angulo es querido amigo de aquí. Sí. Entonces, si se fijan, los apátrides que están aquí, que son, digamos, restos del sistema de drenaje de Teotihuacán, y donde nacen estas plantitas, digamos, están de diferente orientación, ¿de acuerdo? Y las variaciones entre los diferentes muros, digamos, o los barrios de Teotihuacán, apenas son del orden de 1 grado, quizá 2 grados aproximadamente. Entonces, esto hizo pensar precisamente en ello. O sea, ¿qué es lo que nos da, por ejemplo, estas variaciones en orientación hacia el norte?
y una posibilidad es que hayan estado siguiendo a la estrella polar. Pero la estrella polar, o en general las estrellas, debido a la precisión del eje de rotación de la Tierra, están cambiando de posición todas las estrellas, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, una estrella sale, este es un horizonte determinado. Entonces, si una estrella sale, digamos, aquí en un siglo 100, digamos, por decirles algo, después de 100 años, la estrella va a estar aquí, ¿de acuerdo? Entonces, no siempre salen en el mismo lugar. Entonces, la variación de posición de una estrella es más o menos de 1 grado en 100 años aproximadamente, es un poco más, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros construimos un edificio para seguir un grupo de estrellas, eso nos va a durar más o menos 100 años, ¿de acuerdo? Después de ese tiempo, ya ese conjunto de observación, ese edificio construido ya no va a servir y se hace otro o se modifican los edificios de los barrios. Entonces, no traigo el ejemplo aquí, pero hay ejemplos en diferentes estructuras de Teotihuacán que con ensanchar los muros se le da la rotación adecuada. La misma pirámide del Sol, aquí está. El frente nunca ha sido modificado según los trabajos de Alejandro Sarabia u otros. Entonces, este siempre está orientado de la misma manera, pero las otras partes sí tienen ligeras modificaciones. Entonces, aunque aquí no se ganó también los contrafuertes, el contrafuerte de la última etapa marca una ligera diferencia de aproximadamente de 1 grado. Entonces, esto indica cómo los teotihuacanos rotaron este gran edificio simplemente por aplicar un sistema constructivo, ¿de acuerdo? Entonces, trazaban la línea que les interesaba modificar, y entonces iban rellenando, entonces ya el gran edificio ya estaba rotado, ¿de acuerdo? Entonces, rotado a una cierta posición de la estrella polar, no sé si les expliqué. Sí, pero no. A ver, como lo estás presentando, no sé si capté bien. En el año 100 antes de nuestra era, desde la cima de la pirámide del Sol, viendo hacia el Cerro Gordo, por ahí se veía salir la estrella polar. Y ahora se ve en donde está la dirección de 15 grados, está saliendo la estrella polar. No, en este caso la estrella polar nunca se opone, está en el polo norte celeste. Ajá. Siempre la vemos en ese punto y alrededor de la estrella polar giran todas las estrellas. Todo lo demás. Pero para una visual de la gente común o de los sacerdotes teotihuacanos, si están en la cima de la pirámide del Sol, 100 años antes ven básicamente la estrella solar arriba del Cerro Gordo. Y ahora se ve 15 grados, siguiendo esa línea. Sí. Eso dice. Sí. Yo entendí al revés, que había una región oscura en el momento de la construcción. Sí, eso había cuando se construyó. Y poco a poco la polar se fue metiendo hacia el polo norte celeste. Exacto. Entonces, digamos, imaginen que esta es la pirámide de la Luna, la estrella polar viene acá, y cada 100 años se va acercando, describiendo circunferencias hasta que queda aquí, en el polo norte. Hoy día. Hoy día. Pero en el momento de construcción, hace 2000 años, tienen en el lugar de la polar de hoy, una región oscura, ¿cierto? Sí, no había estrellas. No había, hace 1000 años no se veía la polar. No, la polar, sí se veía la polar, pero la polar le daba vueltas al polo norte celeste. Y entonces se formaba un gran círculo, en el interior no había estrellas. Eso está muy bonito también, porque es otra vez la región oscura, el norte. Es una región oscura, no hay luz. La luz está dando vuelta a esta región. En el momento de construcción de Teotihuacán. Para darles un poquito más, si recuerdan la osa menor, el lomo es el que da vueltas, o sea, es como si estuviera sobre el círculo que le da vuelta a Colo, el lomo de la polar. Y entonces siempre fue así. Entonces después fue cambiando y solamente la estrella polar fue acercando. O sea, durante la vida de los teotihuacanos la polar no estaba como se la vemos hoy. No,
no estaba. Le daba vueltas alrededor del polo norte Pues celeste. poco a poco, en 2000 años se fue metiendo, digamos, pues al eje de la calle de los muertos. Sí, a ver, aquí estamos en la calzada de los muertos. En aquella época aquí salía la estrella polar, Ajá. ¿de acuerdo? Entonces, digamos, 200 años después, ya salía aquí, después aquí, después aquí, después aquí, después aquí, Claro, hasta llegar acá acá. los 15 grados y medio de hoy. Ujú. Sí, exactamente. A ver, acá y después allá. Maestro, ¿y la orientación de 17 grados? ¿Mm? La orientación de 17 grados de la ciudad. Bueno, es de 15 grados en general. 15 Hay grados. edificios que tienen orientaciones de 16 y las fracciones 17 y las fracciones. Pero precisamente aquí la estrella polar estaría saliendo más para acá, o sea, hacia la derecha. Y ahí es donde empiezan los problemas. Entonces, aparentemente hay estructuras en Teotihuacán que en el pasado no se iban cerrando, sino se iban abriendo al contrario. Entonces, ese problema no está resuelto todavía. ¿De acuerdo? Aún no está resuelto. O sea, mediciones de 17, de 19, de 20, no está resuelto. No sabemos a qué objeto astronómico se orientaba. ¿Sí? Sí, gracias. Creo que esa fue la otra pregunta. Bueno. ¿Alguien más tiene una pregunta? Ok, bueno, entonces, no sé si ya quedó claro, pero vamos un poco haciendo una revisión rápida. Pues fíjense, en los barrios, ¿sí? No todos tienen la misma orientación, pero además, algo interesante que desde el punto de vista arqueológico, las orientaciones de un edificio acá arriba, digamos en esa parte, con otro edificio que estuviera acá abajo, son más o menos épocas constructivas semejantes, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista arqueológico coinciden, ¿de acuerdo? Entonces quiere decir que había una intención, y entonces la propuesta es que es con estrellas circunpolantes. ¿Sí? Esos 100 años no son 104. Sí, son más o menos como 105 años más o menos, sí, pero eso por eso. O sea, ese grado no es 100 años exactos. No, es un poquito más. Exacto, un poquito allá de las 104. O sea, todo está encadenado por alguna razón, digamos. Y la razón está en los ciclos de Venus también. Metidos, ¿sí? Una pregunta, Ay, no me dejan avanzar. Sí, no, está bien. Es que ese es el momento. Sí. En el plano que levantó Milo, pues la traza es ortogonal, no hay, no veo los barrios desviados. ¿Tú has tomado mediciones de eso? Sí, como está en varios. Aquí ahí te voy a mostrar uno, aquí está. Aquí está uno y aquí está otro, muy exagerado. Aquí. Este se acerca más a la estrella, hacia el polo norte celeste. Quiere decir que es más tardío. Ese murito, ese aparte, es más tardío. Mientras más alejado, por ejemplo este, es más temprano. ¿Y tú calculas que es un grado por 100 años? Sí. Sí, o sea, eso es lo que es el fenómeno astronómico. O sea, el periodo de precesión de la Tierra nos lleva a que las estrellas varían más o menos 1 grado por cada 100 años. O sea que de la traza, ¿y cuál sería el eje de 100 antes? ¿Sí? ¿Cuál sería? ¿La calzada de los muertos? Sí, o sea, la calzada de los muertos está orientada al lugar que está. Es como si estuviéramos aquí, en esta parte, bueno, es que no está aquí en esta parte. Entonces estaríamos en ese punto, la estrella polar saldría. Ahí, en el cerro. 100 antes, ¿sí? Sí. Ya me diste en la razón. ¿Por qué? Porque yo veo la calzada de los muertos mucho más tardío, como mi caótico, por el año 250, 300. Les voy a dar, con esta necesidad, sí, ya lo voy a publicar. Sí, está bien, eso está bien. También para Tlaloque es muy buena opción. Bueno, voy a ponerlo ahí dentro, sí. Yo ¿Ibas a preguntar algo? iba a preguntar, ya lo que Osvaldo preguntó, yo soy muy bruta y no entiendo cómo es eso que hay un círculo sin estrellas. O sea, no entiendes eso. No, Un Ajá. círculo Bueno. no entiendo en absoluto ese concepto porque según yo miro y hay un montón de estrellas. ¿Y
Claro, sí, exactamente. Entonces, no me queda claro eso, doctor. Es que no traigo la imagen aquí, es humano, no importa. Los agujeros negros. No importa. Hay agujeros negros. Explícame eso porque mi mente A ver, no me permite. Vamos a ver. No, imagínense una noche estrellada. ¿De Sí, acuerdo? la tengo en la mente. Y entonces están ahí las estrellitas brillantes de color rojo, aunque no ven de color rojo o el azul, pero ahí son de color, sí. Bueno, pero entonces, y tú me puedes decir, es que no hay zonas oscuras, ¿no? Ajá. Pero si todo es una estrella y una estrella, entre las dos estrellas está oscuro. No se vale. Sí. O sea, hay zonas oscuras, queramos o no queramos. Bueno, actualmente, si nosotros vemos hacia el polo norte celeste, si ustedes se paran, ven aquí punto cardinal este, oeste y para allá está el norte. Entonces, el polo norte celeste eleva su mirada unos 19 grados, que es la latitud de México, y ahí está la estrella polar. O sea, levanta su brazo, así, a esta altura, así, y ahí van a encontrar la estrella polar. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahí está la estrella polar. Si nos vamos yendo hacia el pasado, voy a encontrarles aquí en esta parte, en esta esquinita. Entonces, nos vamos yendo al pasado, la estrella polar va alejándose. ¿De acuerdo? Mientras más al pasado, más alejado. ¿Hacia el sur? No. O sea, del norte, no. Hacia el este. Es el punto cardinal norte. Ajá. Hijo, escuchad. Hacia el este. Hacia el Aquí está. este. Sí. Este es el polo norte celeste. Y aquí voy a dibujar la estrella polar en, vamos más o menos como, déjenme ver, estamos en el año 2000, entonces como el año 1000 ya estaba por aquí. En ángulo son más o menos como 7 grados, ¿de acuerdo? Y la estrella polar le daba vueltas acá, así, ¿de acuerdo? Entonces aquí dentro, en la época teotihuacana, que estaba hablando en el sitio del círculo, acá, no había estrellas brillantes. O sea, hay estrellas. Si ponen ustedes una cámara fotográfica digital modernísima, le ponen el bulbo y fotografían el polo norte celeste, van a ver muchísimas estrellas que a simple vista no las vemos. Y esa es la región oscura del cielo en la época teotihuacana. ¿Ya? Entonces es una circunferencia que adentro no vemos estrellas brillantes, solamente afuera. ¿Ya? ¿Quedó claro? Más o menos. Es que tenemos que ir a Teotihuacán para que lo vean. No, Vamos, vamos. ¿Cuándo El nos estelario, llevas? maestro. A ver, Osvaldo. Una pregunta. Obviamente tiene este ciclo celeste y de rotación de la Tierra, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿en qué momento, ya hace aproximadamente 2000 años o cercano, desde la perspectiva que era guardaría la calzada y esa construcción, la estrella polar sí aparecía arriba del basamento? ¿Arriba de qué? Bueno, desde esa perspectiva Del Cerro Gordo. El Cerro Gordo. del Cerro Gordo, ¿en qué año cercano sería esa aparición? Pero, o sea, siempre está sobre el Cerro Gordo. Lo que pasa es que en el Cerro Gordo está aquí la estrella, en la falda del Cerro Gordo. Ya. Pero nunca se posiciona arriba, como quien dice, saliendo del ¿Aquí? Cerro Gordo y pirámide. ¿Aquí? Sí. O sea, 100 años antes de nuestra era. 100 años antes de nuestra Sí. era. Más o menos. Entonces es lo que dice el profe, que ya no cuadra con su esplendor, que es el Micaoti, ¿no? 200. Claro, sí, ese es el problema, justamente. Entonces, por eso decía que no está resuelto el problema todavía. Entonces, en lo que va a aparecer en Tlaloque, que aquí con el brazo torcido lo voy a decir ahorita. Si ustedes se paran, ustedes han ido a la Plaza de la Luna. Tú que eres expertísimo, ¿no? Todos son expertos. Entonces, van ustedes caminando a la Plaza de la Luna, y aquí en esa parte, aquí, hay una escultura no terminada. Ajá. ¿Cuál es? El de Chachiltrico. Chachibutico, ¿de acuerdo? Entonces, si van ahí ustedes en la noche, Ajá, en esa parte, sí. y ven hacia la pirámide de la Luna, está saliendo ahí la Osa Menor. Desde la escultura. Desde Sí. Sí, porque la escultura está en el eje de simetría de la Casa de los Muertos. Ah. Y actualmente, entonces ahí sale la Osa Menor. Viendo de ahí a la cúspide, en la misma línea al Cerro Gordo. Exacto. Pero desde ahí no ves el Cerro Gordo, ya
también la piramidal. Solamente la pirámide de la luna. Entonces, lo que es para toda la ciudad el Cerro Gordo, el sistema de referencia, para el lugar donde está la escultura, solamente la pirámide de la luna. Entonces quiere decir que la pirámide de la luna también fungía como un sistema de referencia pequeño, local, pero que también permitió trazar la calzada de los muertos. ¿Sí? ¿Quiere el video? ¿Quiere el video de la Plaza de la Lima? ¿Lo tienes? Tú tienes la máquina, aquí está. Bueno, dentro de los últimos trabajos que hemos hecho, fuimos a Teotihuacán en mayo, por ahí más o menos, y sacamos un video de el movimiento de las estrellas allí en el lugar donde les digo. Ahorita se lo vamos a pasar, que Pancho lo ha estado trabajando. Entonces, para que vean que sí es cierto lo que les digo. Está bien, está bien. Sí. Pero entonces, en esencia, su propuesta es que el Cerro Gordo está fungiendo como marcador de horizonte para los movimientos de la Osa Sí. Mayor y por ende las deidades que están Depende invocando. de donde estés en la propia ciudad. Exacto. Más bien son los objetos. No, pero tú dices desde la cima del sol, de la pirámide del sol. No, en la calzada de los muertos. En la calzada de los muertos. Sí. A ver, entonces, la osa menor y la mayor son las que marcan el eje de la calzada, de acuerdo a lo que estás, ¿no? La osa mayor no tiene que ver nada. Pero Nada tiene que ver, la osa América, la La estrella osa polar es la estelita de la cola de la Voy a osa. transformarlo, es que no lo- Entonces, Voy a convertir. no me queda claro una cosa. Para los inicios del Teotihuacán, cuando tenemos los superpuestos, antes de que tengamos la calzada de los muertos, ¿cuál es el marcador? Porque va a haber ese cambio enorme que estamos teniendo y aparece de repente la calzada de los muertos y altera parte de la ciudad y corta los edificios donde están los superpuestos. Sí. O donde está la plaza de las columnas, o sea, todos estos espacios enormes con este cambio escenario. Entonces, ¿tú crees que tiene que ver con esta relación estelar, con esta orientación, que de repente hay un cambio en la cosmovisión, en la ideología y hacen estas alteraciones? Justamente. Se cambia el interés por un objeto astronómico. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, en los trabajos con Sergio Gómez y Juni Gastón allí en la Ciudadela, se han encontrado edificios generalmente rotados, ¿sí? Que sobrepasan las orientaciones clásicas de Teotihuacán. En vez de ser de 16 a 17 grados, cambia a 20 grados. Y entonces, ¿qué es lo que está ahí? No se lo voy a decir ahorita por respeto a Sergio y Juli, pero ya tenemos la respuesta. Pero pronto se los presentaremos, ¿sí? Entonces tenemos el otro objeto y tenemos ahora lo que les voy a presentar, que sería una constelación, la constelación de Orión, además de, digamos, la estrella polar, por ejemplo. Entonces es un sistema multireferente. Entonces, dependiendo de qué quieras, dependiendo de qué estás viendo, vas a referirte a tal o cual objeto astronómico. ¿De acuerdo? Ese es el punto delicado. Entonces, no es un solo fenómeno astronómico. Diríamos solamente el Sol, ¿no? Está el Sol, están las estrellas y también está la Vía Láctea jugando. ¿De acuerdo? Entonces, La luna y Venus. Bueno, desde luego, sí, Luna y Venus. Venus ya por directo nomás está bien. No, simplemente porque Venus es un gran cambiador de calendario a grandes intervalos de tiempo. Ahora ya me confundí más que antes. Vamos a ir sobre el horizonte. Vemos la estrella polar al norte, Sí. pero se va desplazando rumbo al poniente en esta relación de los años. Sí, no. Lo que debes de pensar es que se aleja del polo norte y describe una circunferencia de mayor radio. ¿De acuerdo? Entonces, va escribiendo una circunferencia No hay- de mayor radio. Ah,
No hay piso. Sí, hay marcador. Ah, no, Mari, déjalo. Aquí con el marcador improvisado. Te doy improvisado. No, el marcador está bien. El improvisado es en la pared. Sí. Explica. No te vayas, Mari. Mira, es que ya está aquí el video, Mari. Ya está, pues, ya. Entonces aquí está el Teotihuacán, y ahora faltan algunos detalles. Y tiene las. Ahí está la osa. Aquí está la osa mayor. La osa mayor, claro. Esta es la osa mayor. Aquí está el lomo de la osa mayor. Sí, sí. ¿De acuerdo? Y la polar está Es la de abajo. Aquí, no, la polar está. La polar está a la izquierda, Daniel. Sí, es esta. Es la Claro, polar. justamente. Entonces, aquí está el lomo de la polar. Aquí está, y aquí está las patitas del cuerpecito aquí. Está surgiendo. ¿Puedes reiniciar, por favor? Es que no sé si lo vieron. Entonces ustedes dicen, ay, para eso me hicieron internet. Son más o menos como 3 o 4 horas de trabajo. ¿Puedo hacer una pregunta? Ya la última antes de. ¿Vale? Ya va a ser la última. No, Además, no, mi no, pregunta no, es esta. no importa. Se supone entonces que obviamente está hasta cierto punto vinculada la polar con la osa mayor y entonces va a seguir un patrón similar en cuanto al horizonte de desplazamiento, ¿no? Sí, este día con el marcador les voy a explicar bien. ¿Sí lo trajimos? No, bajo por ahí. No, ya. No fui a buscar en el Déjalo, salón. déjalo, no Mari. sé. Por favor, sí. No, es que la pregunta de Osvaldo es importante para explicar cómo rota la osa mayor Sí, sí. y cómo es un referente astronómico. Entonces, por eso. Sí, creo que todos entendemos cómo rota la osa mayor, la polar, las dos aquí, el cuadro, la distancia y cómo se va moviendo así. Pero lo que no es claro es si la polar no se mueve en ninguna de los siglos o sí se mueve. Sí se mueve. Del norte rumbo al este o al poniente. Es que tú puedes verlo, si estás en el polo norte celeste, lo estás viendo, dependiendo de dónde lo agarres a la estrella polar, puedes decir, se movió al este. No, se movió hacia arriba, se movió al oeste. ¿Por qué? Porque está describiendo una circunferencia. La polar. O sea, lo que, digamos, en tu mente se está separando, está describiendo un círculo de mayor diámetro, nada más. Está describiendo un círculo de mayor diámetro, la polar. Igual con la osa, pero era por así. Maestro, entonces si sigues el patrón para el año 200, la osa mayor sí estaba arriba de la pirámide, ¿no? Sí, pero te voy a dibujar cómo. Ese es el punto. ¿Qué rapidez? El magazo. ¿Alguien más tenía una pregunta? Entonces le seguimos. ¿Está bien? Entonces aquí está, ahí. Polo norte celeste. ¿De acuerdo? Estrella polar. Polo norte celeste. Es el lugar donde apunta, digamos, el eje de rotación de la Tierra. Actualmente está la estrella polar. Pues está separado como, más o menos como unos 40 minutos. Entonces hace aquí está el polo norte celeste, entonces está escribiendo un pequeño circulito aquí. Pero no lo notamos porque en las fotografías sale como un estrellón. Profesor, ¿qué es el polo norte celeste? ¿Estamos por ahí? ¿Qué es el polo norte celeste? Es donde se proyecta el eje de rotación de la Tierra a la bóveda celeste. Ahí está. Este es el eje de rotación de la Tierra, una proyección imaginaria donde su rotación es el día. Entonces aquí, en este punto imaginario en el cielo, está conectado con el eje por donde la Tierra va. ¿Correcto? Sí, correctísimo.
Bueno, ok. Entonces ahora vamos con la osa menor. Entonces, como vieron ustedes allí, o se adivinó, digamos, Busca la osa mayor. la osa menor estaba así. ¿De acuerdo? Más o menos. Entonces este es el lomo de la osa menor, aquí están las patitas, el cuerpo y la cabecita. ¿De acuerdo? Actualmente. Entonces en el pasado, aquí está el polo norte celeste. Digamos, vamos a hablar de no sé, 1000 años después. Ya la osa menor describía, se acomodó así. Esta es Polaris. Se separó, pero la osa menor también rotó. O sea, el lomo de la osa menor, creo que me equivoqué, es acá. El lomo de la estrella polar se alejó, pero el lomo también rotó. ¿De acuerdo? De tal manera que en 100 años antes de nuestra era estaba el polo norte celeste aquí y la polar aquí, y entonces la osa menor estaba aquí. Y entonces el lomo de la osa menor era parte de la circunferencia. ¿De acuerdo? Era parte de la circunferencia. La circunferencia es el movimiento de las estrellas en la noche describen una trayectoria, digamos, que a eso se refiere Daniel, que da la vuelta alrededor de ese polo norte celeste. Eso es imaginario, eso el día de hoy lo podemos ver, si como dice Daniel, ponemos una cámara con el lente abierto durante unos minutos, entonces vemos estas líneas de luz que están pintadas en nuestra foto, porque esa estrella va caminando con el transcurso del tiempo, como transcurre la noche, va caminando por la bóveda y va pintando una línea en nuestra fotografía. Es una línea imaginaria, pero que se puede ver a simple vista, con observación, cómo estas estrellas van moviéndose. Estos objetos, esto ocurre en el polo norte y en el polo sur, ¿no? Perdón, Sí. Daniel, No, perdón. adelante. Sí pasa eso. Entonces, ve cómo se ven alrededor del polo norte celeste y polo sur celeste. Ahorita Francisco le va a pasar un ejemplo de lo que está diciendo Mario. Cómo se describen, cómo las estrellas describen estos círculos. ¿De acuerdo? Sí. Ahora entendí. Fantástico. ¿Y cuánto tiempo tarda en dar esa circunferencia? ¿Esta? Ajá. Una noche. Una noche. 24 horas. Digo, aquí un día. 24 horas. Tú lo ves nada más en la noche. O sea, el observador, el astrónomo teotihuacano se sienta y empieza a registrar dónde se va moviendo Sí. y en el día se le acabó el chiste. Imagínate que en un día, a la hora que se pone el sol, la estrella polar está aquí. ¿De acuerdo? Y ahí está el astrónomo, así con frío, todo friendo. Entonces aquí, O sea, eso no 6 es horas, una porque imagen. fíjense bien, aquí está, 1 hora, Los 2 fuegos horas, 3 artificiales. horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, 12 horas. Y sale el sol. La estrella polar sigue sin movimiento. Al día siguiente el sol se oculta y aquí está la estrella polar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 horas. Así. ¿Qué es eso? Que está en la foto. Sí. Dependiendo de la época del año, la estrella polar, cuando se pone el sol, va a estar aquí, acá, o bien por debajo del horizonte, o abajo del cerro gordo. Y todas esas estrellitas que vemos, el círculo completo que te ven, digamos, como una onda en Ahí el está agua. la polar. Y Son las el estrellas circulito más cercano a la polar, que Sí, la polar. son alrededor de los polos. Son las estrellas circulares. Aquí está, es digamos, el lomo de la osa. Sí, es esto. Conforme se va uno moviendo, digamos, hacia el este y hacia el oeste, pierdes esta circunpolaridad y lo que ves solamente son salidas, la trayectoria por la bóveda y la vuelta, pero no las ves dar la vuelta a la región polar, una vuelta completa, como se ve en esa foto. Y
y a lo largo de los años se ha movido ese Eso círculo. es lo que está tratando de que también entendamos. O sea, que ¿Qué vamos a hacer ahora? O sea, si bien hay rayitas ahí, A ver, aquí de las está. que no vemos la parte de abajo de la Sí. Bueno, lo que decías tú, América, de que hay regiones sin estrellas. Pero aquí está la estrella polar y aquí es donde está. Aquí está, ¿cómo se llama? Aquí está el monumento. Chalchihuitlicue, aquí está. ¿De acuerdo? Y entonces aquí va a salir la osa menor. Aquí. El lomo, digamos, el lomo y la cabeza de la osa menor aquí, en esta parte. En el pasado, en donde va a aparecer en Tlaloque, porque América lo dijo, aquí así va a ser. Tú dijiste, es lo que publicaron en algunas de nuestras notas. Claro, claro, ahí va a estar. Y entonces, en el pasado, la osa menor, o sea, aquí como esa palabrita, ¿dónde está? Aquí, está. Entonces, va a salir aquí, salía la osa menor. Le da la vuelta. ¿En qué año? Osa menor, osa menor. ¿En qué año, osa Ross? menor, osa menor. ¿Vale? Perdón, ¿en qué año? Esto es más o menos como hacia el año 200, por ahí más o menos. Ya época Nicaote y demás. O sea que una de las conclusiones es que no estaban viendo la estrella polar, sino la osa menor. Sí. Y entonces, a este punto. Sí. Entonces, la polar está más, digamos, metida. Aquí está la estrella polar. Sí, pero en el año 200, Sí. ¿dónde está la polar? Lo que quiero decir es, aquí está la cola y aquí está el lomito. Entonces actualmente hace esto. ¿De acuerdo? En el pasado, la cola y el lomito estaban así. Y salían así, cada noche. Pero entonces, Pero más acentuado. Sí, salía aquí. digo, desde donde estamos viendo ahorita la En visión, Chalchihuitlicue. no se veía. Sí. El polo norte sería ese que está. Pero mejor que no se viera porque todavía no estaba la luna. Bueno, pero es en época, porque la luna estaba en 200 más o menos. Empieza a construirse. El año 200, ya es de nuestra era. No es antes de nuestra era. No, de Ya la es pirámide. en nuestra era. Entonces, La pirámide. O sea, cuando se traza la pasada de los muertos, ¿Cómo va a ser? en esa orientación está la osa y es el referente de su nombre. pero ¿dónde estaría la polar en 200? Ahí donde la estamos viendo, ¿no? Surgiría aquí, Ahí estaría. surgiría ahí. Ahí. Más o menos un poco más Eso sí, cercano. eso está bonito. Sí, 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 Ahora está aquí. sí, o sea, ya anda del orden de como 7 grados, 8 grados, que eso conviene para el grado. Entonces está bien descrito. Bueno, sí, pero bueno. ¿Sí? La taza. No, está bien, está bien. Bravo, bravo. Entonces, eso está realmente y eso surge de ese trabajo que hicimos en Sí, que también sigue con... ¿Le sigo? ¿Ya? ¿Sí? ¿No están cansados todavía? Bueno, entonces esto va a salir dentro de poco. Nosotros vamos a crear una página, no sé, hacia el final del año, una que se va a llamar Astrocartografía Mesoamericana. Entonces, aunque estamos viendo estrellas actualmente, es para que todos los interesados en estos temas vean diferentes ciudades con el movimiento de la bóveda celeste. ¿Vas a hacer un gusto? Sí, ya tenemos el mundo del Teotihuacán, bueno, aquí está obviamente. Dentro de poco vamos a ir a Chichén y a otros. Bueno, ¿usted ya puede citar esta o esta? Aprobado por 10. La otra ventana. ¿Cuál? La otra ventana de Open Office. Perdón mi lentitud. Algo me está pasando. Bueno, entonces ya más o menos quedó.
ya se ha visualizado todo, ¿sí? Sí. Entonces, después quizá eso se olvide, pero cuando vean ustedes otra vez la estrella y cuando vayan a Teotihuacán, eso se refresca. Entonces ya lo quitamos. ¿De acuerdo? Y bueno, es un ejemplo nada más de un sistema cronométrico que lo he dicho miles de veces en diferentes lugares. Entonces sí, lo voy a repetir por si alguien no... Aquí no lo has presentado. Hemos oído. Sí, ¿cómo no? Aquí no. Sí, Aquí no. En este salón no. Pero hay nuevos, hay nuevos. Sí, hay nuevos, sí. Yo voy a ir por estas atrás, un momentito. Es que está muy lenta la máquina. Para mostrarles. Entonces hay un trabajo que ya desde, ¿cuándo? 97, 95. Vengo trabajando este que les voy a platicar. Y entonces en Teotihuacán, aquí está, y aquí está la calzada, esto, la calzada, tú la nombraste, ¿no? Esta calzada. El sol. La calzada del Sol. Entonces más o menos a 1 kilómetro de la pirámide del Sol, aquí hay un montículo, más o menos como de 5 a 7 metros de altura aproximadamente. ¿De acuerdo? Entonces si van ustedes a este montículo y ven a la pirámide del Sol, entonces van a ver lo que les mostré hoy. Entonces, esto. ¿Okay? Entonces si están arriba del montículo, aquí está. ¿De acuerdo? Ven la pirámide del Sol y en fechas muy características el Sol sale en un costado, aquí, en esta parte. Y esa fecha característica es cercana al 12 de febrero. ¿De acuerdo? Y el 12 de febrero es en el calendario gregoriano. Y si le quitamos 10 días, nos transportamos al calendario juliano, y eso nos da el día 2 de febrero, en el que Sahagún describe o nos cuenta, nos dice, que los sabios de aquella época marcaban como el inicio del año. Porque Sahagún les pregunta a los sabios, a los ancianos, oigan, ¿cuándo empieza su año? Entonces se juntaron todos, me imagino de diferentes lugares de Mesoamérica, y entonces después de reunirse le dijeron la respuesta: nuestro año empieza en el 2 de febrero. ¿De acuerdo? Entonces, aquí van, este es tomado en octubre, hay otro del 2 de febrero, y entonces el Sol después de un movimiento llega aquí, en esta parte. ¿De acuerdo? Entonces, digamos la fecha, el 12 de febrero, que es el 2 de febrero antiguo, está marcando este instante en que inicia la cuenta de los 360 días, más los 5 de Nutella. ¿De acuerdo? Entonces, lo que estamos probando aquí, al igual que Víctor Irazábal en sus observaciones en el Tlaloc, al ver ¿cómo se llama? Mayor. La salida del sol atrás de un No. Está viendo los volcanes. Los volcanes, el pico de está el pico de Orizaba. Entonces él, digamos, hizo observaciones en cuanto a cómo se movía el Sol alrededor del 2 de febrero, y es el equivalente a lo que les estoy comentando, igualito, ¿de acuerdo? Entonces varios han mencionado eso en el pasado, y entonces lo que estamos ahorita es un sistema mnemotécnico y cronométrico para medir exactamente el inicio del año referido a Teotihuacán. Pero Teotihuacán, fíjense bien, termina hacia 650. Y estamos hablando de Sahagún hacia el siglo XVI, finales del siglo XV. ¿De acuerdo? Entonces hay una tradición calendárica que proviene de Teotihuacán o de otro lado, en el que se mantuvo ahí, o sea, dentro de toda esta cultura mesoamericana, y siguió usándose. ¿De acuerdo? Entonces, hoy en nuestros días seguimos viendo ese mismo fenómeno. ¿De acuerdo? Bueno, entonces continuamos. Entonces aquí está el 12 de febrero, octubre 29, ¿sí? Para un año terminado, y entonces el Sol va recorriendo el perfil de la pirámide, ¿de acuerdo? ¿Dónde Sí. está parado? ¿Mande? ¿Dónde está parado? ¿Dónde se toma esa foto? En el montículo. En el montículo. Sí. El Se que llama dijo montículo sobre la Flores. calzada del Montículo muerto. Daniel Flores. Así. Sí, los amigos le llaman montículo Flores. ¿Te lo muestro otra vez? No, sí tiene toda la lógica. ¿Ya? Sí. No ha sido oído, ¿no? No, ya había visto eso. Pero Bueno, nada más. ok, ya. Te quería preguntar. Entonces, octubre 29, ¿de acuerdo? Entonces,
si nosotros vamos y seguimos octubre 29 y nos vamos adelantando, para el día 8 de noviembre el Sol está aquí, ¿de acuerdo? Entonces quiere decir que el 1 de noviembre, 29, 30, está aquí en esa parte el Sol. O sea, surge de la pirámide del Sol. O sea, es la fiesta de los muertos, ¿no? Por todos los santos. O sea, hay una relación ahí entre lo que vemos en la pirámide de Teotihuacán, la pirámide del Sol, y cada nivel está marcando cada uno de los 5 días de Montemi, ¿de acuerdo? Entonces, cuando el Sol sale aquí, estamos en el primer de Montemi, cuando viene de regreso el Sol, ¿de acuerdo? Entonces, sensacional. Pues tenemos un sistema observacional para llevar la cuenta de los Montemi y la cuenta del año, ¿de acuerdo? Entonces, no les he comentado, pero bueno, aquí está esa parte. ¿Quieren leerlo? ¿Pasamos? Pasamos. Bueno. Entonces damos un brinco, ya viendo esta concepción cronométrica de la pirámide del Sol. Entonces nos vamos a seguir ahora con otros conceptos que están asociados con la festividad del Fuego Nuevo y eventualmente con lo que sería Tlaloc y la constelación de Orión, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una de las representaciones de Batres, en la cual, digamos, encontraron aquí, digamos, hierros, ¿de acuerdo? De niños, entierro de niños, y que son, ¿cuántos son? Son 12 entierros, no sé si había arriba algo más, ¿de acuerdo? Entonces resulta que cada 8 años había celebraciones en las que se dedicaban a niños. No estoy diciendo que, digamos, cada uno de estos representa un ciclo de 8 años, no. Lo que estoy diciendo es esta práctica de sacrificio de niños y que de alguna razón están asociados con estas fiestas del calendario, ¿de y que están aquí representados. Bueno, Batres encontró un gran brasero aquí en el edificio adosado, ¿de acuerdo? Y el brasero tenía ciertas características que él mismo menciona acerca de que tenía ciertos nudos, ¿sí? Y que podían estar relacionados con la atadura de años. Tengo más imágenes, aquí está. Aquí le llaman un calabrote en el que está un cinturón, ¿de acuerdo? Y nótese aquí tres circunferencias, o 3 circulitos. Aquí está el otro lado. Ven aquí, esa es la representación de un grifo del año, está roto, aquí está el trapecio, y aquí está el triángulo interior, ¿de acuerdo? Entonces todo eso está contemplado precisamente con la cuenta de años, el inicio del año, los ciclos 52 años con la atadura de años, y entonces aquí está la fotografía sensacional, está ahí en el museo del sitio. El aire libre. ¿Vale? Y al aire libre, ¿no? Al aire libre, sí, totalmente. Sí deberían proteger un poco más. Pero vean, estaba totalmente estucado, ¿de acuerdo? No sabemos si hay color o no. En algunas partes hay un cierto rojito, pero habría que analizarlo bien, ¿de acuerdo? Entonces, y eso estaba en el edificio rosado, ¿de acuerdo? Ese es el otro lado. ¿Quién lo encontró y quién lo llevó, no sabes? Bueno, fue Batres cuando lo encuentra y entonces ya no se supo en dónde le quedaba. Le había preguntado a varios y no sabía. Entonces Rubén Cabrera me dijo, pues, después de estar buscando a él con sus ayudantes, me dijo, está en el Museo del Cine. Y esa fue. Eso lo movió la Franco con ¿Con esa? ¿Fue Murillo? Bueno, entonces ¿qué? Pero bueno, después sigue. No sigue. Es que es muy semejante a los mexicas. Esa estructura muy semejante a los mexicas. Por eso te preguntaba qué se sabía de él, pero no se sabía. Yo le pregunté a cómo se llamaba aquel Edgar, cómo se llamaba el que se hizo cargo del. ¿De la Moteca? Sí, Edgar no. Algo así. Y no sabía de dónde lo sacaron, nada más estaba y lo pusieron ahí. Bueno, la descripción de Batres es que estaban en la zona, ahí está.
Seguro. Néstor. Néstor. Néstor Pareja. ¿Qué época? Si era Teotihuacán o no, eso sí no. Eso es lo que... Ajá. Pero vamos, de todas maneras se refuerza un poco la visión. Ajá. Y aquí un poco el dibujo de Batres y la equivalencia en el elemento arqueológico. Vamos para hacer una comparación. Bueno, entonces, en fin, habla simplemente de esta situación y de cómo se relacionan a las festividades de 52 años. Y junto con esa, aquí está el brasero, que acredita todo eso. Entonces, encuentro también esas cosas que tienen Esas fotos elementos son de flamígeros. ¿Vale? ¿Son fotos de Batres? Sí, de su libro, de Teotihuacán. Maestro David, una pregunta. ¿Qué tipo de ofrendas se han encontrado debajo del montículo que se ve el 12 de febrero? Todavía no está excavado. Precisamente mi lucha ha sido que se haga un trabajo sobre el edificio y que se proteja. Pero como están en la zona B, el INA no puede entrar directamente. O sea, prefieren mantenerlo así porque entonces, si lo restauran, ¿quién lo va a cuidar? Y entonces ahí la idea es que la comunidad se haga cargo de algún momento. Déjame ver. Con confianza. Entonces, ¿qué te preocupaba? La época. Ya. Pero de todos modos, en tu teoría sigue siendo válido. Aunque porque se puede continuar años después. Así es, exactamente. O sea, la tradición calendárica continúa, o sea, tiene los mismos fundamentos. Entonces, en ese sentido, bueno, o sea, hay cambios en cuanto a los objetos, pero sigue siendo válido. Ya. ¿Qué? ¿Listo? Bueno, entonces, y bueno, aquí está un plano rojo con elementos flamígeros, un poco mencionado por el brasero y los elementos arqueológicos encontrados ahí por Batres. Y bueno, son demasiados textos. Y bueno, aquí siempre hago mención de unas fechas que aparecen en diferentes elementos y que está asociado con el 1 conejo y el 2 caño. Entonces, el año donde se celebraba los Juegos Nuevos era 2 caño, ¿de acuerdo? Desgraciadamente no traigo aquí el ejemplo, pero hay una fundación armena que está rescatando vestigios arqueológicos, o sea, vasijas, tiene toda una exposición muy grande, que sería bueno que la revisaran, que igual la verdad. Y dentro de su acervo hay un gran, digamos, cubo de piedra en el que es más o menos como de, ¿qué será? 60 por 60 por 60, o sea, es un cubo. Y entonces en uno de los lados opuestos está un 1 conejo y un 2 caño. Entonces, mi visión personal, bueno, algunos dicen que es cuando se celebraba un juego nuevo, año de juego nuevo, que después fue cambiada por alguna razón. Y mi visión está en la cuenta de calendarios, presente el de Echeverría y Beitia, en los calendarios mexicanos. Él hace una descripción muy precisa, muy exacta de la secuencia de años en base a la cuenta, digamos, azteca o mexica, digamos. Entonces, y resulta que el año 1 conejo es el año anterior a cuando se celebraban los Juegos Nuevos. Entonces, cuando aparece el 1 conejo, es una referencia. Estamos ya en el año anterior a la celebración. Es que sí, prepárense. O sea, esta es la visión que estoy proponiendo, ¿de acuerdo? En el sentido de que, como llevaban la cuenta, sabían lo que estaban haciendo, y en ese sentido es simplemente un año premonitorio, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, porque aparece seguido 1 conejo, 2 caños, 1 conejo, 2 caños. Este es en Chihuingo, que está al noroeste de Teotihuacán, y en una cueva, un abrigo rocoso, que está más o menos a una altura de unos 100 metros quizá.
y que uno entra al río rocoso y domina todo Chibingo. Entonces aparece este 2 caño, ¿de acuerdo? Entonces, que es una fecha de año digo, que es algo nuevo. Aquí aparece precisamente en la Chapchimchico, en esta gran escultura. Ajá. Está, digamos, grabado el Tlaltecutli, de acuerdo con el Quincunce y varios elementos más. Aquí está grifo del año, Tlaltecutli, Quincunce, grifo del año, ¿de acuerdo? Entonces, Tlaltecutli en sí mismo está asociado casi como claro a esta cuenta de años, ¿de acuerdo? Si se fijan en la parte superior, acá está uno conejo, ¿de acuerdo? Entonces estamos hablando de una fecha en la que estamos hablando del año anterior a la festividad de Colombo. Continuamos. Dentro de los reportes de Batres, dice que encontraron una persona de Teotihuacán, le regalaron cajas donde había muchas vasijas y otros elementos más, y en ella encontró esta, que se parece mucho a las de Tula, ¿de acuerdo? Entonces me decía Francisco Rivas, sí, así como comunicación personal, que ese era de Tula. Y entonces fui a la sala de Tula y vi la vasija, pero no la misma. ¿Sí? No tiene este signo que aparentemente podría ser uno conejo. ¿De acuerdo? Entonces ya está el río, claro. Pero está esto dentro del acervo encontrado o regalado a Batres. ¿De acuerdo? Entonces, igual está el personaje con las alfajeras, igual que la otra vasija de Tula, que está en el museo. ¿De acuerdo? Entonces, continúo. Aquí está. ¿De acuerdo? Aquí hay otra cosa que no identifico, no sé si ustedes lo ven qué es. Sí, cocodrilo. Entonces, igual está aquí. Parecería un molde o algo así, no lo sé. Pero igual tiene las alfajeras de plata, o que llamamos elementos blandos. Y bueno, es únicamente para acercarnos a esto. La cronología de Teotihuacán. Entonces, esta es una fotografía tomada hacia diciembre, igual desde el montículo. Entonces, no los canso con esto. Bueno, pero vamos a ver. ¿Cómo surge la fecha 12 de febrero? ¿De acuerdo? Pues perdón el deslumbrón. Entonces, es una tradición cultural, lo sabemos. O sea, si algunos dicen 2 de febrero, lo corregimos y lo mandamos al 12 de febrero, que está por aquí. Claro, para este año, que es el año 500, el suceso ocurre 500, digamos, en el día 11. Pero lo interesante de esto, bueno, espero convencerlos de que sea interesante también para ustedes. Si nosotros seguimos el movimiento del Sol a intervalos de 260 días, entonces ocurren cosas como esta. Vamos a ver. Este sería el 1 de enero y este sería la fecha 1 de enero más 260 días. O sea, estamos siguiendo el intervalo del Sol a intervalos de 260 días. Entonces, 1 de enero, 260 días después, 2 de enero, 260 días después, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y llegamos al 11 de febrero, más 260 días nos da octubre 28, ¿de acuerdo? Entonces, en este año, digamos, el Sol salía en el mismo lugar en la fecha 11 de febrero y 28 de octubre, ¿de acuerdo? En otro año ocurría el 12 de febrero y 29 de octubre, más o menos alrededor de esa fecha andan, ¿de acuerdo? Y lo mismo si seguimos los intervalos, esto ocurre para la puesta del Sol el 12 de agosto y abril 29, o bien 13 de agosto y 30 de abril. Desde 13. para esta fecha Esto es astronómico, vale para cualquier lugar del mundo, cualquiera. Entonces encontré estos datos en Perú, en Ecuador. O sea, coincidente tal vez, no sé, pero ahí está, ¿de acuerdo? Entonces, 13 de agosto es la fecha emblemática, ¿de acuerdo? Y entonces está asociada precisamente con el lugar donde el Sol se oculta en el mismo punto en el horizonte. Y esto lo pudieron seguir los antiguos mesoamericanos, bueno, los
mesoamericanos al seguir el sol en intervalo de 260 días. O sea, estas fechas, octubre, febrero, es salida de sol, Sí, más 260 después. sí, exacto. ¿De acuerdo? Y entonces la cuenta de 260 días está implícita. Todo. Siempre. ¿De acuerdo? Entonces no hay nada gratis, o sea, todo lo habían pensado bien. O todo fue estructurándose culturalmente. Hasta ahora, pues maravillarnos de las cosas que llegaron a descubrir los astrónomos. Perdón, Daniel, antes de que te vayas. Sí. Mi ignorancia otra vez. Una curva es roja y la otra azul. ¿Cuál es la del Sol y la otra qué es? El Sol. Es el Sol. El Sol en 2 años graficado en un cuadro. Porque me interesaba ver qué pasaba 260 días después. 2 años. Son 2 años. Entonces tú estás viendo 260 días después, y entonces lo graficas y coinciden o se cruzan las dos curvas en puntos que nos dan las fechas 12 de febrero. Que es puro teórico. O sea, es simplemente cálculos astronómicos que nos demuestran que hay una razón para las fechas. ¿De acuerdo? Y es una razón astronómica. Y no tiene que ver nada con los pasos sanitarios. La propuesta de Malmström es que la fecha 12 de febrero, o sea, 2 de febrero o 13 de agosto, estaba asociada con la orientación en Izapa, ¿de acuerdo? En el que es el día del paso cenital, ¿de acuerdo? Entonces, allá en Izapa está bien, vamos, ocurre eso, pero el fenómeno astronómico es exactamente lo mismo. No importa dónde estemos, estas son coordenadas celestes, ascensión y esta es declinación, ¿de acuerdo? Quiere decir que eso es antes de Izapa y después de Izapa. Exacto, sí. Y en cualquier parte del mundo, exactamente. Y entonces son elementos astronómicos que explican fechas mesoamericanas, ¿de acuerdo? Estas son intervalos sencillos de seguir. Entonces hice un ejercicio para intervalos de 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, todos, ¿de acuerdo? Y el intervalo de 360 días, ocurre en el solsticio de invierno. Sensacional, ¿de acuerdo? Porque depende ahí, digamos, está el problema del inicio del año. En diferentes lugares de Mesoamérica empiezan en días diferentes, en meses diferentes. Y se explica a través de esto, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, no nos paso con esto, es únicamente para marcar días julianos y las diferencias en días, qué tanto se separan. Pero bueno, son, como tú dices, puros cálculos. Bueno, entonces aquí está, ¿de acuerdo? 31 de octubre, entonces seguimos 1 de noviembre, 2 de noviembre, 3 de noviembre, 4 de noviembre, 5 de noviembre. 1, 2, 3, 4, 5, ¿de acuerdo? Los 5 en el hotel. Entonces nos seguimos para Kach, diciembre, regresamos, y 5 días antes de, 6 días antes del 2 de febrero, el sol cuando sale aquí, empiezan a contar los minutos. ¿De acuerdo? Al siguiente día acá, siguiente día acá, siguiente día acá, siguiente día acá, y ya, terminaron los minutos, son los días de espera. No son ni días nefastos, no, nada. Son días de espera. ¿De acuerdo? Observacionalmente, esperamos a que el sol salga en un punto determinado y empezamos a contar nuestro año de 360 días. O sea, 20 por 18 meses. Son 360. Entonces da 360, 1, 2, 3, 4, 5 y empieza nuestra cuenta de 360. ¿Qué les parece? ¿De acuerdo? ¿Sí? Observacionalmente, solamente, ¿de acuerdo? Una tradición que viene de Teotihuacán y perdura todavía en nuestra época, ¿de acuerdo? En diferentes zonas en Oaxaca, en Yucatán, en Centroamérica también, ¿de acuerdo? Bueno, entonces llegamos un poquito, claro, es que esta era la parte que estaba modificando y me salté a la parte Cutli. Si les interesa que sigamos con lo de Teotihuacán y Tlaloc, vamos a cambiar a la otra presentación. Por favor. Sí. Disculpen, vamos a ver. Entonces, déjenme. Es esta. ¿Esa es la mía? Es la mía. Esa es la tuya. Sí. ¿Pero dónde está la mía? ¿Esto? Y vamos a abrir esto. ¿Qué? Pero esta es la que no abre.
Es que ella me dice que el otro, estoy con déjenme ver si es esto. Bueno, ok, entonces perdónenme y nos vamos a... Es que hay toda una argumentación para claro, ¿de acuerdo? Bueno, voy a seguir y si hay dudas sobre eso, bueno, es que no está completo. Okay. Entonces, aquí está el templo de la guerra, ¿sí? No sé si es el nombre correcto. Esta es como una ¿Esta qué es? una máquina. ¿Dónde? Sí. No la estuve viendo. Bueno, ok. Entonces, aquí arriba, en el piso, digamos, es como una maqueta. Ah, ya sé cómo. Sí, sí. No, es un templo. Sí. Representación de un templo, sí, ya. Sí. No me había fijado. Teocalli de la Guerra El Teocalli. Exacto, sí. Exacto. Y entonces un poco la argumentación de Matos es que a pesar de que está aquí representado Tlaltecutli, ¿sí? El edificio verdadero, los que están abajo nunca lo verían. O sea, esto relacionado precisamente con la problemática de por qué Tlaltecutli está como base de muchas esculturas, ¿de acuerdo? Que nunca se vio, pero fue adorado o venerado constantemente, ¿de acuerdo? El Dios de la tierra, el que mantiene todo absolutamente, ¿de acuerdo? Entonces, él decía que en esta, digamos, se llama maqueta, está Tlaltecutli, pero está en el piso, o sea, un edificio en el cual la gente común no lo veía. Y sin embargo estaba la presencia de Tlaltecutli, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, todo esto va relacionado precisamente con, todas esas imágenes de Tlaltecutli. Pero mi visión personal, que no está, es que hice una combinación de dos presentaciones a las que les cambié cosas, le cambié nombre, pero la original, la que presenté en mayo, no está aquí, no está completa. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, vamos a ver. Ustedes saben del hallazgo en el Templo Mayor, Tlaltecutli, ¿no? Y entonces, dentro de los trabajos que se... ¿Van? Con el ombligo perforado. Sí, traigo la imagen, se las pongo. A ver. Uy, no lo traigo, pero... Pero han salido ya en el... Bueno, entonces, Tienen los dos una probadita de resultado va. Entonces, ya se los y ya presento después todos. en la próxima Bueno. lo presenta. Entonces, esto está relacionado con el hallazgo de Tlaltecutli, el Templo Mayor y su relación a través del tiempo, su conexión, digamos, cronométrica, cronográfica, como quieran llamarlo, con los orígenes en Teotihuacán. Entonces, Tlaloc lo encontramos en Teotihuacán, ¿de acuerdo? Y Tlaloc lo encontramos en el edificio adosado a través de la definición de el dios de la lluvia, ¿sí? El dios del camino bajo la tierra, que es precisamente la cueva que está bajo la pirámide del sol, ¿de acuerdo? Y desde luego por las vasijas Tlaloc, está ahí, ¿de acuerdo? Tlaloc, según las fuentes, que no las tengo aquí para mostrarles las páginas y todo, siempre está asociado con la cuenta de los días y la cuenta de los años, Tlaloc, ¿de acuerdo? Los mismos Tlaloques, como decía al principio, esta secuencia de 4 años a través de los colores, de las orientaciones en los rumbos del universo. Entonces la visión está en que Tlaloc está asociado con la cuenta de los años, ¿de acuerdo? Resulta que si ustedes van al adosado en el día del equinoccio, que ya viene el día 20 de septiembre, aunque va a haber gente, vaya. Y entonces ustedes van a ver surgir de la escalinata principal el sol, ¿de acuerdo? En el equinoccio, ¿de acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Fíjense, es algo muy importante, es muy importante. Cuando ustedes van a la pirámide del sol y suben la escalinata, están subiendo al ecuador celeste, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, el ecuador celeste, cuando se paran en la escalinata y ven hacia arriba, están viendo el ecuador celeste. Todas las estrellas del ecuador celeste están saliendo ahí, hasta el sol, ¿de acuerdo? Y evidentemente la constelación de Orión sale ahí, ¿de acuerdo?
Actualmente el cinturón de Orión está saliendo más o menos a la mitad de la caminata, ¿de acuerdo? En el pasado iba más hacia los hombros de Orión, ¿de acuerdo? Pero siempre ha estado presente la constelación de Orión en Teotihuacán. En Chacchoven también. En Chacchoven, en Quintana Roo, hay una pirámide como la de Chichén Itzá. Y del lado este hay un gran banco ceremonial con pintura mural, vamos a llamarle, que tiene 5 divisiones, tiene altares y tiene la representación de un glifo mariposa tortuga. Y la mariposa tortuga está asociada con la conjunción de Venus con la constelación de Orión, la tortuga, allá en Chacchoven. Entonces Orión está presente. ¿Y qué pasa con el templo mayor? Si nos vamos al lugar donde está Tlaltecutli y vemos al templo mayor, ahí está Orión. ¿De acuerdo? Y entonces en la próxima les cuento. Muy bien, pues, ¿cuál es la mesa redonda? Vamos, 20 de septiembre, el día cae. Voy a ir a Chichén. El 20 de septiembre. ¿Nos vas a llevar a Chichén? Si quieren ir a Chichén, vamos, sí. Nos vamos a Chichén, organizan una Cae jueves. manifestación. Jueves, Hay que jueves contratar un 20 de micro. septiembre. Sí. Pero entonces va a ser el 21 y el 22, que son viernes y sábado. Sí, el día del equinoccio es el día 22. Bueno, depende. Ajá. Entonces,
la pirámide de la Luna. Resulta que las cúspides de la pirámide del Sol y de la Luna definen un plano o una línea que nos está definiendo el meridiano de Teotihuacán. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros nos paramos en la pirámide del Sol, estamos viendo sobre la pirámide de la Luna el punto cardinal norte o bien el polo norte celeste. Entonces aquí está. Entonces si vemos hacia la Luna, estamos viendo el polo norte celeste. Si nos paramos acá y vemos hacia la Luna, arriba está la estrella polar actualmente. ¿De acuerdo? Y entonces cada día nosotros vamos a ver, o cada noche mejor dicho, vamos a ver ahí la estrella polar en nuestro tiempo. En el pasado, mientras les platico esto, espero que sí, bueno, en el pasado la estrella polar no estaba en el polo norte celeste. Entonces, dependiendo de la época en que nosotros nos refiramos, la estrella polar estaría dando vueltas. Si este es el polo norte celeste, entonces en la época teotihuacana, más o menos desde el año 100 antes de nuestra era, la estrella polar le daba vueltas al polo norte celeste. Y la distancia del polo norte celeste a la circunferencia era del orden de 15 grados. ¿De acuerdo? Y 15 grados no le suena a la orientación de Teotihuacán, esta dirección de 15 grados al este del norte. Entonces, aparentemente, una nueva visión que podemos tener para la orientación de Teotihuacán es precisamente que probablemente se orienta. Entonces, una manera de ver es fijar un punto de observación y a través del punto de observación seguir digamos, este tipo de fenómenos a través de los años. Entonces, nosotros sabemos muy bien que Teotihuacán, por ejemplo, tiene una cierta orientación y si vamos, ¿hay apuntador? ¿Tienen? ¿No? Aquí traemos el Sí. Pues, sí. A ver, tú me entiendes. Entonces, podemos ver ahí en el cuadro de la derecha, y obviamente también en la fotografía de Google, abajo, dónde están la pirámide del Sol y la pirámide del Luna.
Bueno, entonces si vamos a Teotihuacán y nos paramos sobre la pirámide del Sol, vamos a ver